Vamos a invitar a la presidenta de la Confederación de Padres y Apoderados de Colegios Particulares Subvencionados, CONFEPA, la señora Erika Muñoz Bravo. Bueno, aprovechar mientras se preparan que a la señora Erika Muñoz le acompaña el vicepresidente, señor Francisco Garay Contreras, ¿está? La secretaria, la señora Ingrid Bon Flores. Buenos días. Y la tesorera, señora Silvia Pasten Pérez. Señora Erika, bienvenidas, bienvenido. Le ofrecemos la palabra, por favor. Buenos días. Saludo a todos los presentes en esta sala, en especial a usted, señor presidente. Queremos darle las gracias por esta oportunidad, queremos darle las gracias por la invitación en realidad para poder darles a conocer nuestra organización, nuestro movimiento de padres y apoderados CONFEPA, Confederación de Padres y Apoderados de Colegios Particulares Subvencionados de Chile. Ahí nosotros vamos a ir explicando un poquito quiénes somos. Queremos partir presentándonos en realidad. Como le decía... No hay ningún problema en la medida en que se marque dentro de los 20 minutos. Sí, no se preocupe, estamos dentro del tiempo. Ahí tienen ustedes nuestra misión, ¿cierto? En sus manos. ¿Qué somos la Confederación? Somos padres y apoderados que a nivel nacional nos hemos organizado, no tenemos fines políticos ni religiosos, queremos ser la voz representativa de los padres y así ustedes tienen en sus manos nuestra misión. ¿Y qué es? Somos la única organización que acoge a los padres y apoderados de colegios particulares subvencionados de Chile. Somos una organización social que nace en el año 2011, unidos en la búsqueda y defensa de una mejor educación para nuestros hijos. Representamos a más de 2.400 centros de padres y apoderados a nivel nacional, sumando cada día más adherentes. Ahí ustedes tienen imágenes de algunas caminatas que se hicieron a partir del año 2011. Tenemos representación en diferentes partes del país. Pantalla completa. Ahí está. Ya. Nos quedamos, ¿cierto? La representación, ¿en qué regiones hoy están los padres y apoderados organizados con sus directivas, activando y trabajando en cada región y provincia? Iquique, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, El Maule, Biobío, la Araucanía, Los Ríos, la región de Aysén. Tenemos representatividad en todas las regiones, pero todavía nos falta. Nuestro desafío, llegar en agosto a formar la confederación en las regiones que aún no tenemos. Hay unas imágenes ahí que ustedes tienen de algunas entrevistas que hemos tenido con autoridades, la directiva nacional. ¿Por qué preferimos en realidad la educación particular subvencionada? Nosotros quisimos traer ahí una encuesta que se hizo hace un año y medio atrás, más o menos salió este resultado, que el Centro de Democracia y Comunidad, ¿cierto?, hizo esta encuesta para poder hablar en realidad como padres y apoderados qué es lo que es la calidad. Para nosotros, nuestros hijos no son solamente una prueba SIMSE, no son el lenguaje y matemáticas. Si bien es cierto, reconocemos, ¿cierto?, la importancia de las pruebas estandarizadas como una medición de los avances en educación, pero la calidad tiene mucho más que ver para nosotros los padres y apoderados que solamente una prueba estandarizada. Y ahí, en esa encuesta que se hizo, se refleja claramente entre, ¿cierto?, un sector y otro, por qué los padres, que somos el 55% de la matrícula de este país, los apoderados de los colegios particulares subvencionados, preferimos un sector sobre el otro. Y la calidad demuestra, como les decía yo, la calidad de los profesores, la enseñanza en idioma, la posibilidad de acceso a la educación superior, exigencia a los alumnos, calidad académica, en fin, un sinfín de puntos que tiene esa encuesta con las respuestas claras. ¿Por qué? Porque nosotros, a través del sistema particular subvencionado, reconocemos como padre y apoderado y a través del resultado de esta encuesta, que en realidad la calidad pasa también por quien está detrás de la gestión que se está efectuando. La gestión que se efectúa a través de los particulares subvencionados es de un particular.
Y los padres apoderados han preferido ese gestor educativo porque ha entregado mayor calidad. Y les vuelvo a repetir, la calidad medida en estas preguntas que entrega esta encuesta. ¿Qué piensan los padres que nosotros como Confederación representamos? En la misma encuesta, el 87% de los padres responde que es más importante hablar de calidad en la educación que de gratuidad en la educación. Para nosotros el foco más importante está en la calidad y como les decía anteriormente, ¿cierto? Las mediciones que nosotros como padres y apoderados hacemos de lo que es la calidad de educación y que pasa por la gestión de quien está llevando a cabo el proyecto educativo. Así evaluamos los padres los distintos sectores educacionales y ahí hay un gráfico, ¿cierto?, que muestra dónde está la educación particular subvencionada. Está en el segundo lugar en las preferencias, aún por sobre la educación universitaria pública tradicional. Y les vuelvo a repetir, lo que habla para nosotros como padres y apoderados, bueno, y entiendo también, ¿cierto?, a través de estas encuestas como sociedad y como país, entendemos que el resultado es porque detrás había una gestión de un particular. Entonces entendemos que la mejora de la calidad de la educación pasa por la gestión que está detrás de quien está llevando el proyecto educativo, algo que nosotros los padres apoderados en la educación municipalizada o pública no hemos visto, lo que hace que no haya sido de nuestra preferencia a nivel nacional. La inmensa mayoría de los padres queremos que se mantenga la subvención de nuestros hijos. Y ahí está también, ¿cierto?, manifestado con el 72% de la preferencia. Tienen frente a ustedes unas imágenes de lo que fueron las caminatas en 7 regiones del país efectuadas el CIES el día 5 de julio, a pesar de que a través de la prensa en realidad y algunas personas opinaron que era un número mínimo. Nosotros quisimos traerles las imágenes para que ustedes pudieran ver plasmado aquí, ¿cierto?, frente a ustedes, la cantidad de gente que no eran ni 100 ni 200 en diferentes regiones del país, los padres en la calle diciendo, ¿cierto?, que nosotros queremos ser parte del diálogo en la educación, pero que también nosotros como Confederación queremos defender el derecho de los padres a elegir la educación que queremos para nuestros hijos. El proyecto de ley hoy establece un sistema de postulación a los colegios a través de una plataforma del Mineduc. Estamos hablando, ¿cierto?, de uno de los ejes del proyecto de ley que habla puntualmente del término de la selección. Establece un sistema de postulación a los colegios a través de una plataforma del Mineduc en el que se considerará la preferencia, la cercanía geográfica, ¿cierto? Eso está en el artículo 2. ¿Qué vemos nosotros? ¿Cuáles son las consecuencias que nosotros vemos en este sistema de postulación? El fin a la selección, planteado tal cual está, termina con el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos. ¿Por qué? Mire, en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dice que es derecho preferente de los padres elegir la educación que quieren para sus hijos y que el Estado debe ser garante de ese derecho. Con este proyecto de ley, cuando nosotros nos pudimos entrevistar con el ministro de Educación, con quien está a cargo de la cartera, y le explicábamos, ministro, para nosotros esto en realidad que se pueda postular a través de una plataforma virtual, no directamente al colegio, y que no seamos nosotros los que elijan, que nosotros no vamos a inscribir al colegio como lo hacemos hoy. Si usted le puede preguntar, ¿cierto?, como lo hacemos nosotros en la asamblea, los padres apoderados, ¿cuántos de los que están aquí han elegido el colegio que quieren para sus hijos? Los padres levantan la mano. Todos han elegido el colegio que quieren para sus hijos. Nosotros le explicábamos al ministro, si es así, a través de una plataforma virtual, donde vamos a tener que nosotros poner cuáles son nuestras preferencias, a través del Mineduc se va a hacer, ¿cierto?, este sistema de no selección, en un colegio donde hay 800 postulantes y hay 500 cupos. Estoy dando un ejemplo, 500 cupos. ¿Cómo va a ser la forma en que van a entrar ellos? ¿Cómo van a quedar los postulantes si no hay selección? ¿Deberían ingresar los 500 primeros inscritos? ¿De esa manera terminaríamos con la selección? Bueno, se nos dijo que no era la manera, porque tampoco podían elegir los que primero llegaran porque no era correcto, no era por orden de llegada. Si no hay selección, entonces, ¿cuál va a ser el parámetro? La prioridad 1, bueno, se habla, ¿cierto?, de lo que es la cercanía geográfica y la preferencia por cercanía geográfica. O sea, geográficamente, eso es segregador. El segundo, el ministro, nosotros le hacíamos las preguntas, disculpe, y el ministro nos explicaba que va a ser de la siguiente manera, por 3 prioridades. La prioridad 1 la tienen los alumnos que tengan hermanos en el establecimiento. Aquellos alumnos, ¿cierto?, que son hijo único o el primero de sus hermanos que quiera postular a un establecimiento, o simplemente nosotros haciendo uso de nuestro derecho, ¿cierto?, de elegir el establecimiento, queremos cambiar a nuestros hijos de un lugar a otro, ya perdemos la prioridad
la primera prioridad ya no la tenemos, porque no tiene hermano en el establecimiento. La segunda prioridad la tienen los hijos de los funcionarios. O sea, la mayoría de los padres y apoderados no trabajamos en un colegio. Por lo tanto, tampoco tenemos la segunda prioridad. Y la tercera, y que nos explicó el ministro, va a ser a través de un algoritmo, nos dijo el ministro de Educación, un sistema aleatorio, una tómbola o algo así, donde van a quedar, ¿cierto?, los cupos que queden van a ser llenados por un sistema que decida el Mineduc supervisando esta tómbola, por decirlo así, que va a ser el colegio, lo que para nosotros es un atentado realmente contra el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos. Y además deshumaniza el proceso de elección, porque pasa a ser, para los cupos que quedan, una especie de suerte, o sea, por suerte queda o no queda mi hijo en el colegio. Y a considerar, como le decía yo, la cercanía geográfica, vemos también que se van a ver obligados a elegir las alternativas que se encuentran más cerca de nuestras casas, ¿cierto? Sin que esto a nosotros nos esté asegurando que los establecimientos que están al interior de ese sector están entregando calidad. Pero por cercanía geográfica nos vamos a ver obligados a elegir esa opción. El término de la subvención de nuestros hijos, que pasa, ¿cierto?, por el eje fin al lucro. El término traducido, como le decimos nosotros, idioma papá y mamá, ¿qué vemos nosotros con el término fin al lucro? Que depende de la razón social que el colegio tiene, es si nuestros hijos van a seguir recibiendo subvención o no. Se lo planteábamos al ministro, se lo planteamos a algunos parlamentarios también con los que hemos podido conversar. O sea, este proyecto de ley no asegura que el 55% de los alumnos que están en los colegios particulares subvencionados hoy van a seguir recibiendo subvención. ¿Por qué no lo asegura? Porque el proyecto condiciona la subvención respecto de la razón social que el colegio tiene. Si el colegio tiene una razón social con fines de lucro, hoy del 100% de los colegios particulares subvencionados, casi el 80% son con fines de lucro. En ese 80% entran los colegios con proyectos deportivos, con proyectos artísticos, algunos religiosos que no pertenecen a corporaciones o a fundaciones, ¿cierto? Es más, los colegios para niños con capacidades diferentes, algo que el proyecto tampoco toma en cuenta. Del 100% de los colegios para niños con capacidades diferentes en Chile, el 75% son particulares subvencionadas. Estamos hablando de escuelas de lenguaje, escuelas para niños con capacidades diferentes, escuelas para adultos con algún tipo de discapacidad, escuela para niños sordos, en fin. La educación especial en Chile no ha podido dar abasto el Estado con la educación especial, pero sí el sistema particular subvencionado. ¿Qué va a pasar con todos esos alumnos? ¿Qué va a pasar con todo ello si la mayoría de los colegios, las escuelas de lenguaje y estos colegios pequeños no entran dentro de los requisitos que el proyecto de ley está presentando para, ¿cierto?, cambiar su razón social? O lisa y llanamente nosotros como apoderados, que es la opinión que hoy nosotros traemos, como padres y apoderados, en realidad no nos importa la razón social que el colegio tiene. Lo que nos importa es que a través, ¿cierto?, de los años el Estado permitió que hubiese una cantidad de proyectos educativos y nos dijo a los padres y apoderados: señores, esta es la gama donde ustedes pueden elegir para que sus hijos reciban subvención del Estado y puedan acceder a una educación de mayor calidad y para asegurar la educación, porque el Estado no la estaba asegurando, no estaba dando abasto para el 100%, ¿cierto?, de los alumnos en Chile. Y se nos permitió optar a esos proyectos. Y hoy vemos que con este proyecto de ley se nos dice, no, como el proyecto educativo o la razón social de este colegio no obedece a lo que este proyecto dice, ese colegio no va a seguir recibiendo subvención con lo que son, ¿cierto?, los aportes estatales. Y ahí ustedes tienen números, ¿cierto?, de qué va a pasar. Y nuestra pregunta es, ¿qué va a pasar con esos alumnos? Se lo preguntamos al ministro, nos decía, ¿cuál es el estudio en Chile, ministro, que hay, ¿cierto?, de cuántos colegios se van a cerrar, cuántos se van a vender, cuántos se van a hacer particulares pagados? Porque es una realidad. Esta es una realidad y nosotros vemos que van a haber menos posibilidades donde elegir. Todas estas consecuencias de la reforma no significan mayor elección para los padres, sino todo lo contrario. El aporte que hacen actualmente las familias, hablando del copago, el aporte que hacen actualmente las familias en la educación de sus hijos destina a todos los estudiantes de ese colegio, incluidos aquellos que no pagan dicho copago, sea porque tienen CEP o porque están becados. Y eso es la realidad que nosotros hoy, a usted, señor presidente, ¿cierto?, a través de a la mesa que usted representa, nosotros queremos solicitar que ustedes, los parlamentarios y quienes tienen el derecho, ¿cierto?, en nuestro país a legislar y a dar un voto de apoyo a la sociedad, ¿cierto?, en defensa de los derechos de los ciudadanos de este país,
a que ustedes puedan conocer las realidades que hay al interior de los colegios particulares subvencionados, mirado desde la visión del apoderado, no de las estadísticas, no de los números, no de los estudios hechos en otro país que podían dar resultados aquí en el nuestro, sino a la luz de nosotros los padres y apoderados, que con amor, con pasión ponemos a nuestros hijos, entregamos lo mejor que tenemos, ¿cierto?, a los colegios públicos o privados particulares subvencionados, porque estoy hablando de todos los padres en Chile. Nosotros, ¿cierto?, los padres y apoderados particulares subvencionados, no todos los colegios tienen copago, pero los que tienen copago no todos pagan. El 45% de las familias vulnerables de este país tienen a sus hijos en colegios particulares subvencionados a través de la ley CEP, pero además los particulares subvencionados tienen por exigencia un 15% de becas. Nuestros hijos estudian, en su mayoría, nuestros hijos han estudiado becados. Hay algunos que alcanzan hasta el 70% de vulnerabilidad y de niños becados. Y esa es una realidad que se vive al interior, ¿cierto?, de los colegios, desde Arica a Punta Arenas. Entonces se habla de discriminación y de segregación, que solo los que puedan pagar tienen derecho a optar, lo que nosotros creemos que no es así. De hecho, en el año 2008, ¿cierto?, en el gobierno anterior de la presidenta Bachelet se presentó este proyecto de la ley CEP, muy aplaudido por todo el país, porque en el mismo discurso ella decía que a través de esto se terminaba con la segregación y la discriminación en Chile. Y los que pueden aportar y hoy aportan para la educación, permiten, ¿cierto?, con el copago que los proyectos educativos tengan una mayor cantidad, por ejemplo, de ACLE o talleres extracurriculares, donde los niños que pueden y que no pueden pagar reciben el mismo beneficio. Al terminar con el copago, muchos colegios con copago alto, para mantener su financiamiento, deberán optar por convertirse en colegios particulares pagados, los cuales no podremos acceder si no contamos con esos recursos. Aun cuando se termine con el copago, mira, hay una encuesta que dice que 6 de cada 10 familias señalan que seguirán gastando recursos en la educación de sus hijos, preuniversitarios, clases particulares, pero eso lo van a hacer los apoderados que solo pueden, con el copago, ¿cierto?, destinarlo. Y los que están en los colegios particulares subvencionados y que no hacen uso del copago porque están becados, ¿quién garantiza que cuando nosotros no podamos aportar, el Estado pondrá los recursos suficientes? El Estado debe garantizar el acceso a todas las escuelas, pero no contra nuestros derechos. Se debe garantizar un copago estatal extra a las familias más vulnerables, como todavía se está haciendo. ¿Qué exigimos, señor presidente? Exigimos tener la misma oportunidad que tienen todos ustedes de elegir el colegio que quieren para sus hijos. ¿Por qué solo el 7%, que es la educación particular pagada del país, va a poder elegir el colegio de sus hijos? ¿Por qué solo los parlamentarios, ministros y personeros de gobierno pueden enviar a sus hijos a colegios particulares pagados con fondos públicos? Porque los sueldos, ¿cierto?, que reciben, con el respeto que todos ustedes me merecen, honorables señores diputados, ¿cierto?, es de servidores públicos, con fondos públicos, y que fueron elegidos, ¿cierto?, por la ciudadanía. Y con esos fondos públicos pueden mandar a sus hijos a colegios particulares pagados. Pero nosotros, la familia de clase media y las familias vulnerables de este país, estamos con el riesgo de seguir, o sea, de perder la subvención de nuestros hijos por la razón social y no seguir percibiendo. Mire, el único subsidio permanente que tiene la clase media es la subvención escolar. Entonces, exigimos respeto también, porque tenemos, ¿cierto?, nosotros vemos con mucha pena cómo el ministro de Educación, a través de sus declaraciones, nos ha menoscabado muchas oportunidades como padres y apoderados, diciendo que buscamos que nuestros hijos estén en colegio con niñitos de pelito rubio, a ver si los nuestros se aclaran. Bueno, nosotros tenemos el pelo oscuro, ellas se tiñen, pero tienen el pelo oscuro, y nuestros hijos tienen el pelito oscuro. No buscamos tener a nuestros hijos en colegio con niños que tengan el pelito claro. Y sabe que lo que nos ha dado harta pena, la última, cierta opinión del ministro, que dice que la educación pública va descalza y la educación particular subvencionada va en patines, ¿cierto? Bueno, ustedes, los que pueden tener a su hijo en colegios particulares pagados, seguramente van en auto, según la metáfora del ministro. Si es así, el ministro lo que está diciendo es que tiene que bajar de los patines a los alumnos de la educación particular subvencionada para que se equiparen a la municipal y vayan todos descalzos, lo que nosotros encontramos que no es correcto. No nos sentimos identificados en realidad con los dichos del ministro. Por eso nosotros queremos exigir respeto, queremos que se nos considere a los padres y apoderados en estas mesas de diálogo, ¿cierto? Pero no una mesa donde nosotros tenemos que escuchar la defensa del proyecto de ley, sino una mesa donde se pueda dialogar. Exigimos, así como, bueno, el ministro también hace unos días atrás dijo que él no sabía de educación. Incluso dio las gracias, ¿cierto?, por la oportunidad para poder aprender de educación. Y nosotros, como padres y apoderados, nos inquieta mucho eso. ¿Saben por qué? Porque él dice, el proyecto de ley no contempla la compra de establecimientos, el proyecto de ley no habla de comprar cierto edificio. Perdón, pero nosotros como padres y apoderados vemos que el proyecto de ley sí habla de la compra de establecimientos. Entonces entendemos que el ministro no conoce el proyecto de ley que está defendiendo, así como el diputado Sabaj, que presentó, ¿cierto?, un proyecto de ley que después reconoció no haber conocido y tener que retirarlo. El ministro también podrá retirar
el proyecto de ley, ¿cierto?, para conocerlo un poco más y también abrir la puerta a los padres y apoderados. Sí hacemos defensa de la educación particular subvencionada desde la visión de los padres y apoderados. ¿Saben por qué? Porque ahí nosotros hemos encontrado la respuesta a miles y miles y miles de alumnos que hoy están donde hay una microsociedad, donde asiste el hijo de la tía que vende el diario en la esquina, donde asiste el hijo del profesor, el hijo del tío que hace el aseo en el colegio, el hijo del sostenedor, del doctor o del dentista. Esa microsociedad, esa homogeneidad sí se da al interior de los colegios particulares subvencionados. Por eso nosotros le pedimos a ustedes que tienen que legislar, que tienen que entregar al voto al proyecto de ley a favor o en contra, ¿cierto?, de los padres y apoderados de la sociedad del 55% de la matrícula de este país, que ustedes conozcan esas realidades, por favor, y no se queden con estadísticas ni con realidades de otros países. Y ahí les dejamos una notita, ¿cierto?, que los chicos pudieron presentar en una de las caminatas. No nos bajaremos de los patines hasta aprender a volar. Nosotros les pedimos a ustedes como padres y apoderados que no nos corten las alas a nuestros hijos, sino que le ayuden a volar y que este proyecto de ley pueda ser retirado del Congreso y pueda ser articulado como corresponde, mirando la realidad al interior de los particulares subvencionados, pero también considerando a nuestros hijos con los mismos derechos que tienen todos los alumnos de este país. Y les pedimos, como padres también, independientemente del sector educacional, público, particular, subvencionado, que se pueda hacer una mejora real y sustantiva a los colegios públicos. Porque tengo la seguridad que si los colegios públicos hoy presentaran una realidad de calidad real, ustedes, los personeros de gobierno, los parlamentarios, podrían matricular a sus hijos, a sus nietos de la educación pública, dando un voto de confianza a esta educación para decir, ¿saben qué, señores padres y apoderados? Esta educación ha mejorado y es una real opción para ustedes. Ahí están nuestros correos, señor presidente. Muchas gracias. No quiero extenderme más. Gracias por la oportunidad a cada uno de ustedes. Gracias a usted, sobre todo, señor presidente, por escucharme. Muchas gracias, señora Erika, y a sus acompañantes.